Santo Cordero de Dios, te exaltamos, te alabamos, te glorificamos. Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Les saludo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia, pendiente en esa transmisión. Damos gracias a Dios porque me ha permitido regresar a Tijuana, aunque mi esposa Mónica sigue en la Ciudad de México, colaborando con sus hermanas en la atención de sus padres, en esta convalecencia de ellos. Pero bueno, mientras estamos aquí, vamos a seguir transmitiendo. Si Dios me permite regresar a la Ciudad de México, desde allá seguiremos transmitiendo también. Pero por el momento transmitimos desde Tijuana. Los días de miércoles, la semana pasada, empezamos un tema que es muy práctico en el sentido de conocer este padecimiento del alma que se llama desánimo, a fin de que podamos nosotros enfrentarlo con autoridad y podamos nosotros no caer en ese desánimo, o en su defecto, si hemos caído, levantarnos, salir del lodo cenagoso, tomarnos de la mano del Señor para poder salir de un lago de miseria, dice el Salmo 40. Y hemos visto que el desánimo es la ausencia de la actitud correcta para enfrentar los retos en la vida. El desánimo, a diferencia de la pereza es una actitud del corazón por la cual uno dice, no voy a hacer esto, no quiero hacerlo, aunque uno deba hacerlo. No, el desánimo es la desarticulación de los sentidos del alma. El desánimo es la debilidad que provoca a nuestra alma de aquello que debemos hacer y no lo podemos hacer porque ha venido una desarticulación a esos sentidos de nuestra alma para ejercer nuestra voluntad con total libertad. Así que el desánimo nos impide enfrentar los retos en la vida. Hemos visto varios textos bíblicos en el libro de Números y en el libro de Nehemías. Hay un mensaje profundo en el capítulo 9 de Nehemías, donde este varón, no sé si llamarle profeta a Nehemías, tal vez sí lo sea, él empieza a hablar toda una enseñanza al pueblo de Israel, que más bien al remanente que regresó a Jerusalén, y empieza en el verso 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y pusiste el nombre de Abraham. Tú eres el Dios de Abraham, escogiste a Abraham y le pusiste nombre. Y entonces empieza a describir Nehemías todo lo que Dios ha hecho en una glosa muy compacta, lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, y entonces lo que ha venido a acontecer al pueblo de Israel, de ser disperso, de ser llevado fuera del territorio de la tierra prometida. Los asirios llevaron a todo Israel a tierra asiria, en tanto que Babilonia tomó al pueblo de Judá y de Benjamín y los llevó a Babilonia. Y ya Jeremías había profetizado que así sucedería. Y entonces en el verso 37, Nehemías 9, verso 37, hay una declaración y 38 también, de que ese remanente que está ahora en Jerusalén habrá de hacer un pacto con Dios firmado, un pacto que se firma. Y ahí dice los nombres de los que se firman en el capítulo 10. Pero el verso 37 va a decir, se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Noten, Nehemías sigue hablando hacia Dios como una oración, como una descripción de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y entonces empieza a hablar de cómo los reyes que están oprimiendo a Israel tienen multiplicación en su fruto. Y dice algo más, dice, quienes se enseñorean sobre
nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias, conforme a su voluntad. Y vean lo que dice: y estamos en grande angustia. Esta grande angustia es esa expresión en la cual el ánimo se rompe. El ánimo se rompe y el corazón empieza a pensar el momento en que ha de morir. No piensa en sobrevivir, no piensa en lo que puede hacer para sobrevivir, sino que simplemente solo espera el momento en que ha de morir. Y eso es una tragedia cuando ya no hay ánimo de vida, cuando ya no se tiene el deseo de seguir caminando en esta tierra. Debo decirles, hay un varón, ya está con Cristo, el hermano Marco Antonio Ramírez. Él dijo antes de partir a la presencia de Dios, una o 2 semanas antes, dijo, el Señor nos enseña a luchar siempre. Por tanto, yo sigo peleando y les pido que me ayuden, que me apoyen en ese sentido. Días después partió a la presencia de Dios. Pero él dijo, estoy peleando por vivir. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No somos suicidas. Nosotros debemos pelear por vivir a fin de que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas siempre. Habrá un momento en que tengamos que partir. Dios ha prefijado el tiempo y el lugar de nuestra habitación. Y en ese tiempo ha prefijado el tiempo que debemos partir, pero siempre debemos estar firmes frente a todo tipo de acechanzas, frente a todo tipo de ataques, y partir como lo hizo Moisés, como lo hizo Pablo, el apóstol Pablo. Moisés caminó directamente hacia su encuentro definitivo con Dios por la eternidad. Pablo va a hacer una declaración que de lo profundo de su corazón muestra la actitud estoica en la que él va al suplicio. Dice ahí en segunda de Timoteo capítulo 4, en el verso 7, desde el verso 6 dice, yo ya estoy para ser ofrecido. Antes le dice a Timoteo que vele, que tenga una actitud de vela, de expectación sobre el Señor y su advenimiento. Entonces en el verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A pesar de que él está anunciando que ya va a partir de esta tierra, dice todavía instrucciones, verso 9, procura venir presto a mí, pronto. Y entonces él está, a pesar de que sabe que le queda poco tiempo de vida todavía, a pesar de que sabe que va a ser sacrificado a manos del emperador, me parece que fue Nerón, aunque él lo sabe, él todavía dice, apresúrate a venir, Timoteo, y da instrucciones. Esto habla de que el ánimo de Pablo estaba firme, el ánimo de Pablo no había desfallecido. En cambio, cuando hay desánimo, aunque tienes muchos años de vida, la actitud del corazón te achica, la actitud del corazón te hace sentir que se acabó todo, que ya no hay más que hacer. Hay por ahí varios testimonios, algunos de ellos han sido objeto de libros, de películas, pero que están basados en hechos reales. Aquel hombre que lo presenta como indomable, un hombre que va a la guerra, pero por razones de falta de pericia es apresado por japoneses junto con parte del pelotón al cual él pertenece. Y hay un sargento japonés que le pone todas las trampas para poderle matar, como una forma de justificar la muerte, pero este hombre, me parece que le titulan como indomable, algo así. Él mantiene el ánimo todo el tiempo, hasta que termina la guerra, y él
todavía va y quiere reconciliarse con el sargento japonés. Ha terminado la guerra, ya no hay motivo de violencia. Aquel soldado japonés no acepta la rendición. Entonces, cuán importante es que nuestro ánimo esté sólido en Cristo. Y podemos pensar ahora en Job capítulo 41, en el verso 22, dice Job capítulo 41, verso 22. En su cerviz mora la fortaleza y esparces el desaliento delante de él. Creo que eso ya lo habíamos visto la semana pasada. El desaliento que provoca el diablo, el Leviatán. Ya mencioné, Leviatán aquí en Job se describe como una bestia. Y bueno, de eso hablaremos otra ocasión, porque el diablo fue una bestia al dejar el cielo y preferir el infierno. El diablo se rebeló contra Dios y eso le costó salir del cielo, de la gloria divina. Pero un profeta, me parece que es el profeta Isaías, el que describe que el Leviatán es la serpiente retuerta, y al describirlo como serpiente hay una identidad con el diablo. El diablo en Apocalipsis es mencionado como la serpiente antigua. Y bien, vamos a ver Nehemías capítulo 2, verso 2. Nehemías capítulo 2, verso 2. Dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y estoy leyendo 1:2, es capítulo 2, verso 2. Díjome el rey habló a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Vean, Nehemías siente miedo porque su corazón está desanimado. El quebranto de corazón es una forma de desánimo. Y él estaba quebrantado en el corazón por saber lo que estaba pasando. Ya no había ciudad en Jerusalén, había ruinas. Ya no había templo en Jerusalén, solo ruinas. Y lo que había sido el esplendor de aquella ciudad y de aquel templo no existía ya. Y el corazón de Nehemías se sintió apachurrado, se sintió en desánimo. Y lo que dice el rey es una evidencia. El rostro de Nehemías denotaba el desánimo. El rostro, la forma en que servía el vino. Nehemías era el copero del rey y una de las funciones del copero del rey es que después de exprimir el vino o después de servir el vino en la copa, el copero debía beber el vino para probar que no tenía veneno y después darle la copa al rey. Entonces la actitud de Nehemías, su rostro, su caminar denotaban desánimo. Gracias a Dios, Nehemías se puso en oración y aquí ya tienes una semilla. La oración va a levantar tu ánimo, la oración te va a llevar al nivel de Cristo, porque la oración es una forma de comunión con el Señor. La oración la podemos definir de muchas maneras, pero una de ellas es la manera, digamos, una de las maneras de definir la oración es la actitud que tenemos para tener comunión con Dios. Oración es la manera de tener comunión con Dios. Así que Nehemías va a levantarse después de haber orado, después de que Dios anima su corazón, va a levantarse. Estamos definiendo el desánimo y ya vimos una de las definiciones, pero también el desánimo es una experiencia no grata en el alma. Es decir, el desánimo viene como un quiste, el desánimo viene como una... ahorita olvidé el nombre de estos animales que se pegan a la piel y chupan la sangre en las aguas. Y así es el desánimo no es parte tuya, el desánimo como una sanguijuela. El desánimo es como una sanguijuela que se te pega a la piel y empieza a chuparte la sangre. El desánimo no es tuyo, no se origina en ti, no se origina en Dios. El desánimo se origina en el enemigo y lo lanza precisamente como una sanguijuela que al adherirse a tu alma
empieza a chuparte la actitud correcta, la actitud positiva que tú tienes para sacarla de tu ser y llevarte a una posición de debilidad total en el alma. Una debilidad total en el alma que se parece un poco a la muerte. No es la muerte en sí misma, pero se parece un poco a la muerte. Esta debilidad no es grata en el alma y sin embargo al no desprenderte de ella, ahí está, como la sanguijuela, insisto, chupándote la sangre. En el plano natural, una de las maneras de quitarte la sanguijuela es con jabón. Le pones jabón a la sanguijuela y la sanguijuela siente la irritabilidad y se va, se desprende de tu piel. Entonces, en el plano espiritual, leer la palabra de Dios te va a ayudar a tener ánimo en tu corazón. Recuerdo muy bien aquella experiencia que tuve. Yo empezaba a caminar, tenía ya unos cuantos meses caminando en Cristo. Yo venía de mi trabajo, de mi oficina, y estaba yo caminando por un tramo en el que pues hay mucho espacio para caminar, así que yo no tenía riesgo de nada. Pero más adelante había una gasolinera que está en una esquina, pero esa esquina, la autopista México-Pachuca, tiene una especie de peralte, como una pequeña inclinación. Termina ahí la calle Miguel Herrero de Tejada, o ahí empieza la calle Miguel Herrero de Tejada. Yo vivía en esa calle. En el otro extremo, digamos, esa calle empezaba en la gasolinera y terminaba donde estaba mi casa, que era muy larga la calle. Entonces yo iba caminando, un colectivo, una combi, una calafia, se paró en la pura esquina. No debía pararse ahí, no estaba permitido, y viene un camión con rollos de papel y se vuelca, y los rollos de papel cayeron sobre la combi. Fue una tragedia terrible. Entonces eso golpeó mi corazón, pero lo que hice al llegar a casa fue abrir la Biblia y empezar a leer Romanos. La palabra ayudó a fortalecer mi corazón para no desanimarme, para no dar lugar al desánimo, a ese tipo de experiencias opresivas en las que uno solamente ve la tragedia y no ve a Cristo. Por la gracia de Dios, empecé a leer Romanos y ahí tuve el buen tino de grabar toda la escritura con mi voz en cassettes. Pero bueno, entonces el desánimo es una experiencia no grata en el alma, trasciende al cuerpo. Cuando el desánimo entra y posee nuestra alma, insisto, como una sanguijuela, entonces el desánimo va a trascender enfermando al cuerpo y llega a manifestar enfermedades terribles. En Job capítulo 7, verso 11, Job 7, verso 11. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Aquí está hablando del desánimo, la angustia del espíritu, y no está hablando del espíritu humano donde habita Cristo, está hablando de la actitud del corazón en el alma. Dice, y quejaréme con la amargura de mi alma. El desánimo provoca amargura en el alma. Debemos tener cuidado en siempre desechar el desánimo, porque provoca amargura en el alma, y la amargura es fuente de muchas enfermedades físicas. Por tanto, es importante deshacernos del desánimo. Les he dado dos claves, todavía no entramos en las respuestas, pero aquí tienen dos semillas. La palabra de Dios en una lectura abierta, en voz alta, yo diría, y la oración. Son dos actitudes que debemos asumir nosotros para evitar que el desánimo venga y habite en nuestra alma. El desánimo rompe nuestras relaciones con Dios y rompe nuestras relaciones con la iglesia. Entonces lo que debemos hacer es animar el corazón leyendo la palabra en voz alta y orando en otras lenguas, orando por el Espíritu Santo. La expresión más profunda de esta enfermedad, del desánimo, el desánimo es fuente de enfermedades, pero es una enfermedad también. La expresión del desánimo es la depresión. Cuando tú estás deprimido, estás en desánimo a ultranza, diríamos. Jueces 16:16. Estamos definiendo primero
¿Qué es el desánimo? Pero ya tenemos dos respuestas en contra del desánimo, la palabra y la oración. Y ahora en Jueces capítulo 16, verso 16 dice: y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Samsón, el refranero, este hombre le gustaban los dichos y los refranes. Samsón, un hombre que con una quijada mataba 1,000 y 2,000 filisteos, pero que frente a una mujer la quijada se le caía. Samsón, un hombre fuerte en el Espíritu Santo, no era fuerte en sí mismo. Yo quiero pensar que Samsón era, más allá de ser un hombre gigante y un hombre corpulento, Samsón era un hombre común, que no tenía músculos, no tenía una formación atlética, porque tenía solamente el poder del Espíritu Santo. De hecho, si eso fuese la fuente de su fuerza, los filisteos no estarían inquiriendo con Dalila. Pregúntale cuál es la clave de su fuerza. Dalila, una mujer calculadora, una mujer a la que le hicieron una oferta de mucho dinero a cambio de descubrir el secreto de Samsón. En realidad, debo decirles, no era tanto el cabello largo en Samsón lo que le hacía fuerte. Lo que le hacía fuerte es que él había sido elegido por Dios, seleccionado en la selección genética para nacer en aquel matrimonio de Manoa y su esposa y nacer en el tiempo exacto. Y bueno, además de ser seleccionado genéticamente por Dios, fue elegido por Dios para juzgar a Israel. Y Samsón hizo muchos estragos en los filisteos. Un solo hombre hizo estragos contra los filisteos. Y también en su muerte se dice que mató más filisteos con su muerte que los que mató en vida. Y bueno, Samsón era un hombre que no debía haberse contaminado con mujer. La figura del nazareo, el nazareo, era una figura de una persona que hacía voto a Dios, voto delante de Dios, voto ante Dios, de no beber sidra, de no beber vino, de no comer fruto, el fruto que provocaba, más bien el fruto que daba fuente a la sidra o al vino, es decir, no comer uvas, no comer pasas, no comer manzanas y no beber vino ni sidra, obviamente. Pero además, en el caso del varón, este no debía contaminarse teniendo relaciones con mujeres. Él, desde el vientre de su madre, había sido apartado por Dios para ser nazareo delante del Señor y obviamente para ser un juez de Israel. El problema de Samsón es que además de ser un refranero, le gustaban las mujeres. Primero, le agrada una mujer de Timnat, y Timnat era territorio filisteo. Si bien el hecho de que él haga esta petición a sus padres de que vayan y busquen el matrimonio con esta mujer, la Escritura dice que era de parte de Dios aquello. Eso es verdad. Así lo dice el testimonio escritural. Y entonces ahí Samsón hace estragos en los filisteos. Pero después va y se mete con una prostituta, de acuerdo al mismo capítulo 16, en los primeros versículos. En Gaza, en el verso 1, habla de una mujer prostituta en Gaza. Y después, en otra ciudad, en Hebrón, a ver, permítame. Bueno, aquí hay que leer con detenimiento. Es en Sorek, el valle de Sorek, en el verso 4. En el valle de Sorek, ahí conoce a Dalila. Samsón conoce a Dalila. Y Dalila lo seduce. Y Dalila le empieza a cuestionar la fuente de su fuerza. Y reitero, la fuente de su fuerza no era el cabello. La fuente de su fuerza era el Espíritu Santo. Cuando él empieza a jugar con Dalila diciendo: si me atan con tales cuerdas que nunca hayan sido usadas, si me atan
mi cabello, dice, se hacen unas trenzas de mi cabello con esto, etcétera. Le da varias respuestas falsas a Dalila. En realidad lo que Samson está haciendo es convertirse en un hombre vulnerable a los ojos de Dalila. Y aquí este verso es terrible, dice en el verso 16, que Dalila lo apretó, eso es, emocionalmente apretó a Samson cada día, con sus palabras, y le importunó cada día con las palabras, y el alma de Samson fue reducida a mortal angustia. Vean qué tremendo poder, pero destructor, tiene la mujer de hacer esto con un varón. Evidentemente, no es el consejo que una mujer actúe así. El punto es que estamos viendo cómo el desánimo y cómo la expresión de debilidad en el alma vino a darse en Samson, hasta que le dice, bueno, lo que pasa es que nadie, no ha pasado navaja sobre mi cabeza, no me han cortado el cabello, es decir, tenía el cabello muy largo. Y haciéndolo dormir Dalila, le cortaban el cabello, pero no era el cabello la fuente de su fuerza, era el Espíritu Santo. Cuando él le crece el cabello, él invoca a Dios, y es Dios en la gracia divina, que provoca esa muerte en tantos filisteos, a pesar de que también Samson murió. Así que la expresión más profunda de depresión, de esta enfermedad llamada depresión, es un desánimo en el que el alma viene a tener una angustia mortal. Esta angustia mortal de Samson es una figura de la angustia mortal que tuvo el Señor Jesucristo en Getsemaní. Él declara a sus discípulos que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Es una depresión profunda, se van agolpando situaciones una tras otra, hasta que viene el corazón a marchitarse, a quedar comprimido, pero hablamos del corazón del alma, obviamente, y ya no puede resistir algo más. Pero no olvidemos que el origen de la depresión es un ataque del enemigo en contra nuestra cuando estamos caminando, venciendo el orgullo, la soberbia, la vanagloria, venciendo la ambición del dinero, venciendo las propuestas inmorales que se dan en el mundo. Y cuando todo eso lo podemos derrotar porque tenemos conciencia del Señor, el desánimo lo que hace es poner un velo en nuestros ojos espirituales y dejamos de ver a Cristo, dejamos de ver al Señor. Gloria sea a Jesucristo. Entonces, vamos a ver en el primer libro de Reyes 21:5, estamos hablando del desánimo, pero vamos a desenmascararlo para poder contrarrestarlo en su momento. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 5, leemos lo siguiente. Y vino a él su mujer Jezabel y díjole, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Vean, Acab, un rey cuya conducta era una conducta impía. Acab se conducía como un hombre impío en su forma de ser, en su forma de gobernar. Y aquí ahora Acab tiene el espíritu triste, está triste en su alma. Insisto, siempre debemos tener cuidado cuando leemos espíritu. Hay palabras, hay veces que los versos cuando dicen espíritu se refieren al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de Jehová, al Espíritu de Cristo, pero en otras ocasiones se refieren al espíritu humano y en otras ocasiones se refieren a la actitud del corazón. Y aquí está hablando de la actitud del corazón de Acab. Está triste y no quiero comer nada, está deprimido Acab. ¿Por qué? Porque Nabot no le quiso vender su tierra, nada más por eso. Pero esto, vean cómo el desánimo golpea
el alma en Proverbios 17:22. Proverbios capítulo 17, verso 22. El corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Y aquí tienes otra semilla. Con esta vamos a tener ya 3 semillas para contrarrestar el desánimo. Número 1, lee la palabra en voz alta. Cuando tú estás dándote cuenta que el desánimo quiere venir a tu vida, lee la palabra en voz alta. Número 2, ora a Dios, habla con Dios, tómate de su mano. Número 3, canta alabanzas al Altísimo. Glorifica al Señor. Ya tienes 3 semillas para contrarrestar el desánimo. Apenas estamos definiendo el desánimo. En Isaías 54:6. Isaías 54:6, porque como mujer dejada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como mujer hermosa que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y aquí te está hablando de cómo afecta a la mujer de una manera especial, le afecta el ser repudiada, le afecta el ser rechazada cuando ella ama a alguien y alguien la rechaza. Y peor tantito, cuando ella ama a un varón con el cual se ha casado y ese varón, después de vivir un cierto tiempo, la rechaza. Eso es una tragedia para la mujer sobre todo. Y esto habla de un ánimo que daña el alma. Eso habla de una circunstancia, una experiencia que daña el alma, que la enferma. Está hablando. Pero vean, aquí tienes otra semilla. Dice, como a mujer dejada y triste de espíritu, te llamó Jehová. El Señor te está llamando, el Señor está extendiendo sus manos hacia ti para que no te hundas en un fango de desesperación, sino para que te tomes de la mano del Señor y Él te ponga en tu boca un cántico nuevo. Dice, como a mujer moza que es repudiada. Dios está dispuesto a levantarte. Lo que tienes que hacer es moverte en fe, y aquí tienes la cuarta semilla. Ya vimos que es la palabra de Dios, que es la oración, que es la alabanza, la adoración, diríamos también, y ahora la acción de fe. Hablar con Dios a pesar de que te sientas hasta el piso como una chancla abandonada. No debes sentirte así. Tú eres hijo de Dios. Tú eres un hijo, una hija, según. Tú eres hijo de Dios. No tienes por qué sentirte mal. Debemos nosotros confiar siempre en la gracia divina. Y Nehemías 2:2 ya lo leímos. Entonces, nosotros vemos que el desánimo es eso, es una enfermedad del alma que trasciende al cuerpo y nos enferma en el cuerpo físico. Pero ahora, ¿qué es el ánimo? Desánimo es no tener ánimo. Otra vez, desánimo es no tener ánimo. ¿Qué es el ánimo? Bueno, ánimo es una expresión que es un sinónimo del alma, pero también de animado, pero lo que Dios quiere es que, más allá de saber que tenemos un alma, Dios quiere que sepamos que nuestra alma tiene una vida en Cristo. Cuando tú tienes conciencia de que tu vida está en Cristo, entonces cambia tu corazón. Hay momentos en que te dicen, ¿sabes qué? Que esto es una enfermedad mortal, este daño que tienes es mortal, te vas a morir en semanas o en meses. Y el corazón del alma se siente frustrado después de que has tenido muchos planes. El pastor que yo tuve en la Ciudad de México, hermano Nicolás, él, antes de entregar su vida a Cristo, tuvo un desenlace tuvo una secuela de muchas causas que le llevaron a tener más allá de una depresión del alma, tener un efecto físico en su cuerpo que estaba completamente débil. Fue al médico y el médico le dijo, su mal no tiene remedio, le dijo el doctor. Yo lo que recomiendo es que ya no gaste su dinero en medicinas ni en médicos. Le recomiendo que mejor
ahorre su dinero para que lo deje a su esposa y a sus hijos. Ya no tiene remedio. Usted en 2 meses se muere. Así le dijo. Y si puede llorar, le doy hasta 3 meses de vida, dijo el doctor. Y el hermano pues no tenía a Cristo, obviamente. Había sido testificado del Evangelio. Su madre había sido una mujer creyente. Él de niño quedó huérfano, pero se acordaba que de niño él era llevado a la iglesia. No se acordaba de si él había confesado a Cristo o no. Y total que de todos modos él seguía persistiendo. Debe haber alguna manera de vivir. Y vinieron los testigos de Jehová y dijeron, no, los milagros ya no existen, le dijeron los testigos de Jehová. Pero alguien vino y le habló de Cristo. Y él entregó su vida a Cristo. Después de entregar su vida a Cristo, él lloró. Pero las lágrimas no sirvieron para que él viviera, sino la fe en Cristo. Y él logró vivir más de 20 años, más de 20 años después de entregar su vida a Cristo. Esto te da una idea de que el desánimo es terrible, pero nuestro Dios es glorioso. El Dios que tenemos es un Dios gloriosísimo porque Él rompe el desánimo. Él nos da aliento para vivir. Y el hermano Nicolás vivió todo el tiempo que Dios dispuso para él hasta que finalmente fue llevado a la presencia divina. Así que el ánimo debe ser más allá de lo que es la expresión humana. El ánimo en sentido bíblico es la porción de Cristo para tu vida. Otra vez, el ánimo en sentido bíblico es la porción de Cristo para tu vida, para que tú camines todo el tiempo que Dios quiere que camines en esta tierra. Vean Éxodo 31:6. Nosotros debemos movernos en Cristo. Éxodo 31, verso 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Y aquí habla del ánimo, aquí habla de un corazón, aquí habla del alma, el alma, un corazón del alma que ha sido lleno de sabiduría divina. Y el desánimo se va cuando tú permites que Cristo llene tu alma de la presencia de Dios. Cuando Cristo llena tu alma de la presencia de Dios, el desánimo no tiene lugar. Pero cuán importante es empezar el tratamiento. El tratamiento empieza con lectura de la palabra en voz alta, con oración, con alabanza, con acciones de fe. Como dice uno de los cantos, lléname Jesús, lléname ahora. Soy tuyo, yo sé. Y quiero hacer lo que tú quieras, solo lléname Jesús, ahora mismo. Cuando Cristo llena tu vida, entonces Cristo echa fuera el desánimo. El desánimo entra cuando tú te has vaciado de Cristo y eso no es correcto. ¿Por qué se vacía uno de Cristo? Precisamente porque vienen noticias malas. De pronto enferma el hijo, te corren del trabajo, la renta hay que pagarla, te van a quitar el auto que compraste a crédito y todo se conjunta en un solo aspecto, desánimo. Dios siempre tendrá una salida para todo lo que nosotros enfrentamos, pero es importante que Cristo llene nuestro corazón. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, verso 33, primer libro de Samuel 2:33. Gloria al Señor. Dice ahí, y no te cortaré del todo, varón, de mi altar,
para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo. Ahí está el ánimo, el deseo de vivir, el deseo de ser llenos. Si bien es una sentencia para el sacerdote Eli, Dios está contrastando la condición de Eli y de sus hijos respecto de lo que es una vida animosa, una vida llena del Espíritu, una vida llena de Cristo. En 36, ahí mismo, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y David fue muy angustiado. Ahí está la angustia de espíritu, la angustia del alma. Y dice, David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo. Cuando hay gente con amargura alrededor tuyo, te puede contagiar, puede contagiarte. Y dice algo más, dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero ahora vean esto. Pero David se esforzó en Jehová, su Dios. David se esforzó en Jehová, su Dios. ¿Cómo puedes entender esto de esforzarte en Jehová? Agarrándote de la mano del Señor. No tengo otra salida, tú eres mi salida, Señor. Aquí estoy. David se esforzó en Jehová, su Dios, y fue y cruzó el torrente de Besor. Ya no fueron todos los que estaban con él, sino solamente un remanente cruza el torrente. Todos estaban fatigados y alcanzan a los captores de sus familias. Un joven amalecita que estaba en el camino medio muerto les ayudó a llegar con aquel ejército que había tomado a las familias de los valientes de David y de todo su ejército, y los rescató. Hay una palabra en la Escritura que habla cansados del alcance, y esa palabra cansados del alcance dice, a pesar de la fatiga se esforzaron. Es una de las maneras de leerlo. Cansados del alcance, a pesar de la fatiga se esforzaron. Entonces, debemos tomarnos de la mano del Señor. Debemos hacer del Señor nuestra ancla. Debemos hacer del Señor nuestra gran ayuda para poder seguir adelante y echar fuera el desánimo de nuestras vidas. En 2 de Samuel 17:8, 2 de Samuel capítulo 17, verso 8, y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo. Perdón. Pero aquí vean algo interesante. Husai está dando un consejo a Absalom. Absalom ha tomado ya la silla imperial del reino de Israel, y Achitofel, como lo quieran mencionar, ha dado un consejo. Dice, vayamos ahorita con tantos miles y demos contra David y matémosle, y todo el reino será tuyo, le dijo a Absalom. Le dijo a Achitofel a Absalom. Pero Husai usa una palabra evidentemente mentirosa para engañar a Absalom, pero de esta manera salvar al rey David. Y le dice, tu padre, David, y todos el ejército que él lleva, son gente de guerra. Ajá. Y agrega también que es valiente. Dice, valiente, y el corazón de león, habla el verso 10. Entonces, en el verso 8 va a decir, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo. Pero aquí no habla de un desánimo. Está hablando de un coraje y de un odio por haber salido rápidamente. Entonces dice, ellos son hombres de guerra. Y cuando se enfrenten a tu ejército, a los primeros que empiece a derribar, dice, el pueblo se va a desanimar. Dice, tu padre es hombre de guerra. Bueno, vamos a leer el verso 8. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado los hijos. Además, tu padre es hombre de guerra.
y no tendrá la noche con el pueblo. Y bueno, va a describir el consejo Husai para que Absalom venga a ser derrotado. Pero habla de la amargura de ánimo. Y aquí no está hablando de desánimo, está hablando de un ánimo con deseos de venganza. Y es parte también de un corazón que está distorsionado, ¿no? Siempre, aquí evidentemente la figura, la sombra, es respecto de un ejército, pero en la vida cristiana nosotros debemos tener cuidado de no dar lugar a la amargura de nuestro corazón. Gloria sea al Señor. Y vamos a Job 3:20, regresemos al libro de Job, el capítulo 3, verso 20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura? Y aquí sí la amargura que describe Job, sí es una amargura enfermiza, una amargura del alma que enferma. Siempre hay que leer los contextos de los versículos. Y en Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Saben, el ánimo angustiado es aquel en el que la persona está quejándose de todo, aunque existan soluciones, aunque le estén dando soluciones, el ánimo angustiado no las escucha, no cree en las soluciones, simplemente está en una angustia que está trayendo muerte al alma. En Romanos 14:5, gloria al Señor. Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su ánimo. Debemos tener siempre, yo digo que la seguridad de nuestro ánimo es Cristo, y no lo digo como un afán nada más de expresar una salida. Estoy plenamente convencido, no sé por qué a veces hago así como diciendo que no. Estoy plenamente convencido que nuestro ánimo siempre estará seguro en Cristo Jesús. El ánimo es una actitud del alma. El ánimo es la manera en que nosotros podemos enfrentar los retos y siempre, insisto, tomados de la mano del Señor. Siempre tomados de la mano del Señor. En Jueces 18:25. Debemos avanzar un poco más, perdónenme. Híjoles, ya se me fue el tiempo. Jueces 18:25. Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico. Estaba hablando de un alma que se mueve en la ira, en el enojo. Recientemente vi a un hermano en Cristo, y lo subrayo, hermano en Cristo, descargar toda su ira y enojo discutiendo con una mujer, siendo él un varón. Ánimo colérico, ánimo iracundo. Un proverbio va a decir, no te juntes con los de ánimo iracundo, no sea que aprendas sus maneras. Voy a brincar, tengo muchos textos bíblicos para ver. El ánimo es, fíjense bien, el ánimo es sinónimo de una voluntad. Voluntad que al someterse al señorío de Cristo, y aquí tienes otro detalle de cómo arrancarte el desánimo. Al someterte al señorío de Cristo en mansedumbre y humildad, vas a recibir respuesta del Señor que te levante. Ya tienes varias semillas, no hemos desarrollado ninguna. Es la escritura leída en voz alta, la oración, la alabanza, la adoración, la acción de fe, someterte en fe al Señor. Y aquí sumisión, sometimiento a la autoridad divina, al señorío de Cristo. Mencionamos otro antes, ser llenos de Cristo. Dejar que Cristo llene tu alma para que eche fuera el desánimo.
Hay una palabra, entusiasmo. Les mencioné esto la semana pasada. Entusiasmo tiene como raíz la voz griega enteos. Entusiasmo tiene como raíz la voz griega enteos. Enteos tiene un significado común que es ser lleno de un Dios o ser lleno de un espíritu, pero en sentido bíblico, enteos es ser lleno de Dios. Ser lleno de Dios. Hay una gran verdad espiritual en Efesios capítulo 1 en torno a este punto. Dice Efesios capítulo 1 en el verso 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. La iglesia es el lugar donde la plenitud de Cristo llena por completo el lugar, el sitio. Entonces, cuando llena por completo, te llena a ti, me llena a mí, nos llena a todos los que estamos en la Asamblea de Santos. Pero ahora, esto es la primera parte, es el conocimiento de una verdad espiritual que Dios ha declarado, no solo a los efesios, sino a la iglesia en términos generales, pero ahora viene la parte en la que nosotros estamos comprometidos. En el capítulo 3 de Efesios, el verso 19, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando tú te llenas de Dios, el desánimo se va. Perdón. ¿Cómo te llenas de Dios? A través del conocimiento del amor de Cristo. Cuando tú llegas al conocimiento del amor de Cristo en plenitud, ese conocimiento del amor de Cristo echa fuera el desánimo. Y te doy otra semilla más, ya tenemos muchas semillas que debemos hacer nuestras para poder echar fuera el desánimo de nuestras vidas. En Juan capítulo 1, en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En otras palabras, tú puedes llenarte de la gracia de Cristo sin que Cristo reciba el más mínimo menoscabo de su gracia, porque Él es una fuente inagotable de gracia. La gracia de Dios no tiene límites. Entonces tú puedes llenarte de la gracia divina, de la gracia de Dios, puedes llenarte de Dios mismo y tener respuesta en contra del desánimo. Esperemos continuar esta enseñanza la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.